A man who I loved very dearly, who was an extraordinary character, and I've written a book to celebrate his achievements as well as to assess his failings. Conocido sobre todo por sus poderosos papeles en películas como El Rey y Yo y Los Siete Magníficos, Brynner cautivó al público con sus intensas interpretaciones y su inconfundible presencia. Pero más allá de la pantalla, Jules Brynner vivió una vida llena de misterios y especulaciones. Y ahora, tras años de silencio, su hijo ha confirmado lo que muchos sospechábamos desde hace tiempo. Antes de entrar en detalles, déjenos un comentario. ¿Cuál es su película favorita de Jules Brynner? Vida temprana. El ascenso al estrellato de Jules Brynner fue extraordinario. Nacido en Vladivostok, Rusia, Brynner vivió una vida nómada antes de establecerse en el mundo de la interpretación. Su exótico pasado, su cabeza afeitada y su imponente voz le convirtieron en una presencia única en Hollywood, reconocible al instante en cualquier papel que interpretara. Pero aunque Brynner era adorado por fans de todo el mundo, muchos se preguntaban sobre su vida personal. Su enigmática personalidad llevó a especular sobre quién era entre bastidores, especialmente en lo que se refiere a sus relaciones con su familia. A pesar de ser reconocido por sus hipnóticas interpretaciones, el legendario actor no solo fue alabado por su talento, sino que también fue tristemente célebre por su actitud inexplicablemente exigente y cruel. En la adaptación cinematográfica de El Rey y Yo, estrenada en 1956, fue galardonado con el Oscar al mejor actor por su interpretación del rey Mongkut de Siam. Sin embargo, en Tailandia, aún no se permite la exhibición de esta película por la desfavorable representación del rey, que algunos afirman que es un reflejo de la propia personalidad de Brynner. La dedicación de Brynner al personaje del rey Mongkut fue inigualable, como demuestra el asombroso número de 4.125 veces que lo representó en escena. En una ocasión declaró: «El rey se apodera de mí», lo que sugiere que estaba profundamente inmerso en el papel, lo que puede haber salpicado su vida personal. Polémica en la pantalla. Aunque Brynner es más conocido por su interpretación en este papel, también ha participado en otras películas aclamadas por la crítica, como Los Siete Magníficos, Los 10 Mandamientos y Westworld. Sin embargo, mucho más famosas que sus interpretaciones fueron las historias que circularon sobre el egoísmo y el comportamiento exigente de Brynner. A lo largo de su carrera, se vio envuelto en varios conflictos polémicos con otros intérpretes, especialmente Steve McQueen e Ingrid Bergman. Las acusaciones de Bergman sobre su maleducado comportamiento en el plató de Anastasia fueron repetidas por Brynner, que recibió el Oscar a la mejor actriz el mismo año que Bergman ganó el premio. Como consecuencia de las inseguridades de Brynner sobre su estatura, tuvo un enfrentamiento con Bergman, que era más alto que él. Bergman le recomendó utilizar un accesorio para enmascarar la disparidad de estatura entre ambos. La respuesta de Brynner fue: «No voy a interpretar esto en una caja. Voy a demostrar al mundo entero lo caballo grande que eres, dejando al descubierto el carácter espinoso que posees». Durante la producción de Los Siete Magníficos, los enfrentamientos de Brynner con Steve McQueen se caracterizaron por un exceso de paranoia. En un esfuerzo por dar la impresión de que era más alta, se dice que Brynner se ponía de pie sobre un pequeño montículo de tierra cuando rodaba secuencias con McQueen. Como una especie de represalia, McQueen pateaba disimuladamente el suelo siempre que podía, rechazando así indirectamente el intento de Brynner de erigirse en la figura dominante. Además, McQueen intentaba robarle protagonismo a Brynner, realizando actividades de distracción, como juguetear con su sombrero de vaquero o con su rifle, mientras Brynner pronunciaba sus líneas. Durante la producción de Los Siete Magníficos, Jules Brynner y Steve McQueen mantuvieron una relación conflictiva
que fue más allá de la dinámica representada en la pantalla. Según el libro escrito por Eli Wallach, compañero de reparto de Briner, este llegó al extremo de contratar a un ayudante cuya principal responsabilidad era contar el número de veces que McQueen se tocaba el sombrero mientras Briner pronunciaba unas líneas. La importancia de la competición entre los dos actores salió a la luz gracias al riguroso seguimiento que se llevó a cabo. El propio McQueen dijo que no nos llevábamos bien. La conducta agresiva de Briner alcanzó un nuevo nivel cuando se acercó a McQueen delante de una multitud, le agarró por el hombro y le expresó el resentimiento que había ido acumulando desde el momento anterior. Según McQueen, el malestar de Briner podía deberse a su falta de conocimientos sobre equitación y armas. Briner percibía a McQueen que se sentía cómodo en estos aspectos, como un posible peligro. McQueen creía que la incomodidad de Briner podía deberse a esto. Por otra parte, McQueen, conocido por su audacia, declaró que no se encontraba en su elemento, mientras que yo sí. Cuando trabajas en una escena con Jules, se espera que mantengas una quietud total y una distancia de 3 metros. En cualquier caso, yo no actúo de esa manera, así que me protegí. La naturaleza misteriosa del personaje de Briner se extendía más allá de los retos a los que se enfrentaba in situ. A través de la difusión de una serie de relatos diferentes relativos a su educación temprana, creó una atmósfera de misterio en torno a sus comienzos. Hizo una hilarante afirmación. De acuerdo con su propensión al teatro, hay 10 o 12 historias que circulan actualmente sobre mis primeros años de vida. Una de estas historias afirmaba que su padre tenía supuesta sangre mongola. Además, Briner ofreció información contradictoria sobre el año de su nacimiento, dando 1915, 1917, 1920 y 1922 en varios momentos. Esto contribuyó aún más a la incertidumbre. Su declaración, que era una demostración de imperiosidad, decía que la gente corriente solo necesita un cumpleaños. Pasado algún tiempo, se conoció la realidad sobre los orígenes de Briner, lo que disipó los cuentos que había tejido. Según los datos que figuran en su lápida, nació como Yuli Borisovich Briner en Vladivostok el 11 de julio de 1920. No pudo desprenderse del hábito de contar historias. La declaración de que había estado en la Brigada Internacional durante la Guerra Civil Española fue una de las extravagantes afirmaciones que hizo. La naturaleza complicada y misteriosa de Jules Briner se vuelve aún más intrigante gracias a esta nueva capa de misterio. Durante sus años de formación, Jules Briner experimentó muchos trastornos y emociones. Familia izquierda. Después de que su padre, Boris, ingeniero de minas, abandonara a su familia, Briner pasó sus años de formación en Pekín. Esto se debió a que su padre había abandonado a su familia. Su hija Victoria reveló que Yule guardaba rencor a su padre. Maruzia Briner, la madre de Briner, tomó la valiente decisión de trasladar a la familia a París en 1932, en plena lucha entre China y Japón. Este traslado sentó las bases de la vida de Yule, que estaría llena de una gran variedad de oportunidades y experiencias. Briner inició un viaje que demostró su capacidad de adaptación y su talento para el drama cuando abandonó la escuela a la tierna edad de 16 años. Al principio, formó parte de una compañía gitana itinerante, donde puso en práctica sus dotes con la guitarra. Pasado un tiempo, dio el salto al mundo de la acrobacia, convirtiéndose en trapecista del conocido conjunto Cirque du Verre. En 1937, sin embargo, sufrió la sorprendente cifra de 49 fracturas tras caerse de las barras paralelas, lo que puso fin prematuramente a su carrera como artista circense. El políglota Briner, que habla con fluidez inglés, francés, japonés, húngaro y algo de ruso, trasladó su concentración al escenario mientras se recuperaba de sus lesiones.
Era capaz de comunicarse en todos estos idiomas. Esta aspiración fue el impulso para su traslado a Estados Unidos en 1940, que marcó el comienzo de una época de penurias y resistencia que duró una década. Durante este periodo, Briner trabajó en diversos puestos, desde conductor de autobús para una compañía de actores hasta intérprete de papeles secundarios en Broadway. Además, colaboró con la Oficina de Guerra de Estados Unidos como locutor de radio que dominaba el francés. Mientras la vida profesional de Briner prosperaba, su vida personal aportaba una capa adicional de complicación a la situación. Mantuvo una apasionada relación con el actor Herb Hadfield, conocido sobre todo por su interpretación del personaje principal de la película de 1945, El retrato de Dorian Gray. Cabe destacar que durante este periodo, Briner se sentó para fotografiarse desnudo de frente con el conocido fotógrafo homosexual George Platt Linus. Briner nunca reconoció públicamente su bisexualidad, a pesar de que mantuvo 4 matrimonios y varios romances de alto nivel con actrices como Marlene Dietrich, Judy Garland y Joan Crawford. Sus conexiones masculinas, incluida una que se decía había sido con el artista y director Jean Cocteau, se mantuvieron fuera de la vista del público de forma discreta, lo que contribuyó a la imagen cuidadosamente manejada de Briner como un hombre felizmente casado con la actriz Virginia Gilmore en la prensa. El camino de Jules Briner para convertirse en el legendario rey Mongkut de Siam en El Rey y Yo fue una historia de lucha inicial y éxito final, de superación de obstáculos en el camino. La producción giró en torno a Gertrude Lawrence, que interpretó a Anna, la institutriz inglesa de los hijos de Mongkut, cuando éste se presentó a la audición original para el papel en 1950. Él también se presentó a la audición para el papel. La primera respuesta del público a Briner fue de desaprobación, y un espectador descontento llegó incluso a lanzarle un zapato mientras actuaba. Haciendo uso de su característico sentido del humor, Briner hizo un comentario sobre el suceso, afirmando que el zapato en cuestión era absolutamente adecuado para todos los propósitos. Estoy seguro de que el hombre me tenía un odio profundo. Las actuaciones de Briner resultaron tan atractivas que las multitudes corrieron rápidamente a verle, a pesar de que los comienzos no estuvieron exentos de dificultades. Briner, que estaba satisfecho con la longitud de su pelo, tomó la decisión de afeitarse la cabeza para adoptar la apariencia de un monarca siamés. Gracias a este valiente gesto, su interpretación adquirió un mayor realismo, lo que también le valió una enorme notoriedad. Con su mirada penetrante, sus cejas arqueadas y su icónica calva, Briner se convirtió en una figura conocida en todo el mundo, con el estreno de la adaptación cinematográfica de El Rey y Yo. Durante el mes de marzo del año 1952, Briner fue galardonado con el premio Tony al mejor actor protagonista de un musical, lo que reforzó aún más su posición en el mundo del teatro. Por otra parte, seguía sintiendo amargura por no haber sido acreditado como la estrella principal de El Rey y Yo. El punto de inflexión se produjo en agosto de 1952, cuando Gertrude Lawrence falleció inesperadamente pocas semanas después de desmayarse entre bastidores tras una representación en una matiné de sábado. La nueva colección de cuentos de Broadway, Show Him Tell, escrita por Ken Bloom, afirma que la reacción de Briner no fue de tristeza, sino más bien de conciencia de que a partir de entonces sería el primero en actuar. El ya enorme ego de Briner pareció crecer aún más tras el prematuro fallecimiento de Lawrence. Fue la adaptación cinematográfica de El Rey y Yo la que le catapultó a la primera línea del estrellato internacional, y su singular aspecto quedó inextricablemente ligado al papel. El trabajo de Briner fue elogiado por Charlton Heston, quien declaró que la interpretación de Jules en El Rey y Yo no debía compararse con ninguna otra.
Por otra parte, el recién descubierto renombre de Briner vino acompañado de sus propias peculiaridades. Cabe destacar su insistencia en no ser fotografiado junto a otros actores sin pelo. Según los informes, dio instrucciones a su agente de prensa para que emitiera un decreto que prohibía cualquier fotografía con Baldi. Esta peculiar exigencia sacó a la luz la imponente presencia de Briner, tanto dentro como fuera del escenario, y dio otro aspecto a la polifacética personalidad de este fascinante intérprete. Cuando Jules Briner estaba en la cima de su celebridad, durante la representación de El Rey y yo, su comportamiento fuera del escenario fue mayor de lo que había sido anteriormente. Frank Langella, que interpretaba el papel de Drácula en el Martin Beck Theatre, al mismo tiempo que se representaba El Rey y yo en el St. James Theatre, hizo una descripción honesta de la manera de ser de Briner en su biografía Drop Names, Famous Men and Women as I Knew Them, publicada en 2012. En su retrato de Briner, Langella lo retrató como un hombre totalmente obsesionado por el narcisismo. En su descripción de Briner, dijo que siempre estaba muy cerca de un espejo de cuerpo entero, y que el término aye se utilizaba con frecuencia en sus charlas. La revelación más inquietante que hizo Langella se refiere a la preferencia de Briner por una raza determinada. Durante un viaje en la limusina blanca de Briner, de 6 metros de largo, el actor exhibió varios dispositivos que contenía el vehículo, entre ellos luces estroboscópicas. Briner hizo un alarde de dramatismo, dirigiendo las luces hacia Langella y su mujer, alegando que lo hacía por si unos negros atacaban su vehículo. Cada vez que las dirijo hacia ellos, hago clic varias veces. Cuando se dan cuenta de que están siendo fotografiados, huyen de la escena. Este descubrimiento puso de manifiesto los preocupantes prejuicios raciales de Briner. El deseo de Briner de recibir un trato especial quedó aún más al descubierto por Langella, quien declaró que el actor había pedido al teatro que construyera un ascensor especial para acomodar su automóvil. Esto le permitiría evitar el trato con el público en general. Briner mostraba a menudo su disgusto por el público. Al parecer, le dijo a Langella que eran una panda de cabrones y que se negaba a inclinarse o mostrar respeto por ellos, mostrando en cambio su trasero. Éxito en Hollywood. Briner presumía de su capacidad para castigar a los espectadores que se mostraban bulliciosos cuando reeditó su papel de Moncut en la década de 1980. En aquella época trabajaba en el teatro. Declaró: «El teatro es mi palacio y puedo decirles lo que tienen que hacer». En ese momento, la reputación de tirano de Briner ya se había extendido entre los profesionales del teatro. Surgieron otras acusaciones, centradas en las duras declaraciones que hizo a los trabajadores de la fábrica y en las amenazas de despido. A pesar de su exigente personalidad, o quizá debido a ella, Briner se sentía muy satisfecho de haber aportado al teatro una actitud despiadada. Esto era algo que llevaba al escenario. «Soy despiadado con las cosas del teatro», dijo en una entrevista con el presentador de un programa de televisión. «Soy despiadado con las cosas del teatro. Los estafadores lentos no tienen más remedio que tenerme miedo. En caso de encontrarme con algún árbol, me limitaba a cortar la madera muerta que encontraba a mi paso». A pesar de que Briner es famoso por su temperamento violento, insistía en que no necesitaba psicoterapia. Expresaba esta creencia con una convicción inquebrantable. Según él, en el momento en que alguien le tendiera en un sofá, empezaría a experimentar los efectos de la bebida o fallecería. En esta proclamación, que era el método de expresión de Jules Briner, se expresaba la naturaleza rígida y a menudo caótica de su persona durante este momento volátil de su carrera. Esta declaración era su forma de expresarse. Rocky, el nombre por el que se le conocía de pequeño, era su hijo, Jules Briner Gere, y reconoció de buen grado el carácter rudo de su padre. El hecho de que su padre pudiera ser desafiante a veces y que en ocasiones se volviera un poco loco
fue algo que mencionó. Rocky, que llegó a labrarse su propio camino trabajando como road manager para la banda, y Bob Dylan, y actuando como guardaespaldas de Muhammad Ali, hizo referencia a los retos a los que se enfrentó mientras crecía con el conocido actor. Rocky llegó a trabajar como guardaespaldas de Muhammad Ali. Ray Harryhausen, el experto en efectos especiales que trabajó en Los Siete Magníficos, elogió a Briner por su interpretación y lo calificó de buen actor. Briner también fue descrito por Harryhausen como un hombre rudo y de mecha corta, y tenía sus propias expectativas para él. El agente de Briner, Robbie Lance, no solo coincidió con esta apreciación, sino que también divulgó que los requisitos del actor para el contrato eran extraordinariamente precisos. Algunos de los detalles que Briner destacaba eran el color de la moqueta de su caravana, el tipo de Kleenex que se le proporcionaba e incluso la marca de agua embotellada que se llevaba al lugar de rodaje. Sus condiciones imperiales en las habitaciones de hotel incluían teléfonos de marcación por tonos con líneas de 3 metros de largo, cortinas opacas para dormir mejor, preferencia por los huevos morenos para desayunar y deseo de botellas de vino extremadamente caras. Le gustaba comer huevos morenos por la mañana. En la película Morituri, estrenada en 1965 y protagonizada por Marlon Brando en el papel del capitán, Briner ya había adquirido un grado de poder que le permitía plantear exigencias poco comunes cuando fue contratado para el papel del capitán Muller. Brando interpretó al capitán en la película. Briner tiene la fuerza necesaria para expresar sus deseos, por lo que pidió específicamente que se construyera una pista de aterrizaje en la nave espacial. Tras el rodaje de cada día, podría llegar a tierra en un helicóptero privado gracias a este acuerdo. Al mismo tiempo que esta costosa petición puso de manifiesto el estatus dominante del actor en la industria, también sacó a la luz su entusiasmo por los arreglos personalizados y complejos. Jules Briner se ha granjeado la reputación de ser sorprendentemente humilde, a pesar de que su agente Robbie Lance consideraba que sus honorarios eran inmensos. Esta reputación se debe a la modestia de Jules Briner. Este aspecto de su naturaleza se hizo evidente a partir de las experiencias de personas que trabajaron estrechamente con él. Estos relatos arrojan luz sobre la tendencia de Briner a dedicarse al tacaño. George Jacobs, empleado de Frank Sinatra y miembro de su plantilla, ofreció un ejemplo de este tipo de relatos. Jacobs, que conoció a Briner a través de su participación en la película de suspense de 1966 Cast a Giant's Shadow y su interés común por el golf, reveló en sus memorias, Mr. S., The Last Word on Frank Sinatra, reveló que Briner solía frecuentar a Sinatra y que contaba con él para comer, beber y socializar. Las memorias de Jacobs se titulaban Mr. S., The Last Word on Frank Sinatra. Según Jacobs, el título de su autobiografía era Mr. S., The Last Word on Frank Sinatra. Jacobs y sus colegas se referían a Briner como el tío Gilito y el rey de los tightwads, que era una forma humorística de referirse a esas personas. Briner era conocido por su frugalidad, a pesar de poseer una considerable fortuna. Este término subraya su reputación de ser así. Briner tenía talento como fotógrafo, además de como actor. También tenía talento para el teatro. No solo le gustaba actuar, sino que también tenía otros pasatiempos. Realizó más de 8.000 fotografías, algunas de las cuales fueron alabadas por su belleza e incluían a personajes famosos como Audrey Hepburn, Mia Farrow, Sophia Loren y Anthony Quinn. También fue el fotógrafo de las fotografías. Fue la madrina de la hija de Briner, Victoria, nacida de su segunda esposa, la modelo chilena Doris Kleiner. En concreto, Hepburn fue la madrina de la hija de Briner. Un cargo que merece especial atención es este. En 1996, Victoria recopiló una colección de fotografías de su padre
con el propósito de publicar un libro de mesa de café titulado Jules Briner Photographer. Fue su padre quien tomó todas y cada una de las instantáneas. Briner fue capaz de captar la esencia de sus famosos colegas a través del objetivo de su cámara, y esta publicación ofreció una visión de sus afanes artísticos, así como de su capacidad para inspirarse en esos intentos. A raíz de su fama, Briner decidió aventurarse en el mundo de las artes culinarias, lo que le permitiría ampliar sus intereses económicos. Entre los platos únicos que se incluyen en el libro de cocina de Jules Briner, Food Fit for the King and You, están la sopa de diente de león y el ragú de cerdo y chucrut. Este libro es una colección de recetas personales del autor. Él es el genio detrás de todos y cada uno de estos platos. Personalidad. La voluntad de Briner de investigar y discutir aspectos de su vida que se extienden más allá del ámbito de la interpretación quedó demostrada con la publicación de este libro de cocina, que puso de relieve otra dimensión de su polifacética personalidad. Cuando Jules Briner se casó con Jacqueline Thion de la Chaume, que en aquel momento era editora de moda de la revista Vogue francesa, el año 1971 marcó el comienzo de su tercer matrimonio. Jacqueline Thion de la Chaume fue la mujer con la que se casó. En un momento en que Briner experimentaba un desarrollo tanto personal como familiar, la combinación de estas dos personas fue un momento decisivo. Además de adoptar a Jacqueline, también adoptó a dos niñas vietnamitas llamadas Mia y Melody, aumentando así el tamaño de su familia y volviendo al reino de la maternidad por segunda vez. Además, la pareja realizó una importante inversión inmobiliaria al comprar el Manoir de Crique-Beuf en Normandía, construido en el siglo XVI y con una superficie total de 50 acres. Briner tenía la peculiar afición de mantener una colonia de pingüinos en la finca donde vivía. Las actividades de Briner no se limitaban al mundo del espectáculo, a pesar de que era conocido por su trabajo como actor. Además de ser un lector voraz con una variada formación intelectual, estudió filosofía en la Sorbona y asistió a conferencias sobre ética en Chicago, bajo la dirección del Dr. Paul Arthur Schilp, un académico muy reconocido que creó la Biblioteca de Filósofos Vivos. También tenía una formación intelectual diversa. Durante el proceso de descripción de Briner, Schilp hizo la observación de que poseía uno de los cerebros más brillantes que jamás había encontrado. Además, elogió a Briner por sus amplios conocimientos en los campos de la política, la economía, la literatura, la música y la historia. Briner sigue dedicando una gran cantidad de tiempo y energía a una amplia variedad de actividades humanitarias a lo largo de este periodo. Gracias a su trabajo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pudo contribuir a programas que intentaban erradicar los prejuicios contra el pueblo romaní, más comúnmente conocido como gitanos. Se sentía muy orgulloso de su participación en esta organización. Briner siguió participando en actividades que le estimulaban intelectualmente a medida que avanzaba su vida personal. Creía que estas actividades le ayudarían a crecer intelectualmente. El estudio temático del infantilismo humano frente a las nuevas tecnologías le pareció especialmente atractivo cuando le ofrecieron el guión de la película de ciencia ficción Westworld, de Michael Crichton. Crichton le envió el guión. Westworld es una serie de suspense. La profundidad de la historia fue otro aspecto de la película que Briner alabó, además de que la película fue elogiada por su exploración de este tema que invita a la reflexión. Crichton hizo la siguiente declaración tras darse cuenta de que Jules Briner sería una buena opción para retratar al personaje del pistolero cyborg de la película. Si alguien construyera realmente un lugar como Westworld, probablemente haría que el pistolero robot tuviera el retrato de Jules Briner. Fue equivalente al nivel de compromiso que Jules Briner
había adquirido en sus proyectos anteriores en cuanto a la cantidad de trabajo que puso en su papel en Westworld. Brynner hizo todo lo posible para que su interpretación del robot de mirada férrea fuera lo más auténtica posible. Durante el rodaje, incluso se le pudo ver llevando lentillas plateadas metálicas. Su actuación adquirió una intensidad robótica como resultado de su rigurosa atención al detalle, que a su vez reveló su pasión por dotar a sus personajes de un importante nivel de profundidad. Mientras trabajaban juntos en el parque de atracciones futurista, Richard Benjamin, que había interpretado el papel de la persona que era el objetivo del robot defectuoso de Brynner, recordaba con cariño las cosas que habían hecho juntos, durante el tiempo que pasaron trabajando juntos. Benjamin reconoció su adoración por Brynner, afirmando que Jules Brynner era el mejor, y le atribuyó haberle enseñado cosas importantes, como a disparar una pistola en una película sin pestañear. Benjamin también atribuyó a Brynner haberle enseñado muchas otras cosas. Benjamin se benefició de la gran habilidad de Brynner, y una de las cosas sobre las que Brynner informó a Benjamin fue el hecho de que incluso los más famosos intérpretes del oeste tenían propensión a parpadear cuando se disparaba la pistola. Benjamin supo aprovechar esta información. Benjamin hizo hincapié en el impacto que el veterano actor tuvo en sus compañeros de reparto, retratando a Brynner como un tipo más grande que la vida y bastante maravilloso. Esto se hizo en el contexto de la descripción que Benjamin hizo de Brynner, la batalla por la salud de los últimos años. La carrera de Brynner en el mundo del cine llegó a su fin cuando fue elegido para interpretar Westworld, que fue su último papel importante en una película. Esto marcó el final de una época de su carrera. Su última actuación en la gran pantalla fue en el western italiano Furia Mortal, estrenado en 1976, que supuso su última aparición en la gran pantalla. Uno de los deseos incumplidos de Brynner era crear una película sobre Kemal Atatürk, el hombre que fundó la Turquía moderna. Brynner expresó su pesar por este sueño incumplido. A pesar de que Brynner había hecho importantes contribuciones al negocio del cine, esta fue la situación que se produjo. Por otro lado, el ambicioso empeño se topó con retos insalvables, como puntos de vista divergentes sobre los hechos reales ocurridos en vida de Atatürk. Al término de su ilustre carrera cinematográfica, Brynner se encontró con el papel de Monkud en El Rey y yo. Este fue el papel responsable de un porcentaje sustancial de su éxito comercial en los escenarios a lo largo de su carrera. En sus últimos años, recibió varias ofertas para aparecer en Broadway y en lo que parecía un número interminable de giras. Mary Beth Peel, que interpretó el papel principal de Brynner en el espectáculo en gira, reveló un encuentro inesperado que desafió las advertencias que recibió antes de conocerle. Esta revelación tuvo lugar durante los 2 últimos años de la representación. A diferencia de lo esperado, Brynner la recibió con un cálido abrazo y las palabras «Bienvenida a la familia». Fue una agradable sorpresa. En sus últimos años, el gran actor dejó al descubierto una faceta suya más íntima y sorprendente. El inicio del hábito de fumar de Jules Brynner, que empezó cuando solo tenía 12 años, fue un punto de inflexión en su vida. Durante su juventud, fumó 5 paquetes de cigarrillos al día, lo que le llevó a convertirse en un fumador empedernido. En 1983, el mismo año en que contrajo su cuarto matrimonio con Katy Lee, una bailarina de coro malaya de 24 años, las repercusiones de este hábito acabaron por alcanzarle. Katy Lee era malaya, B. Cuando Brynner recibió la desafortunada noticia de que padecía cáncer de garganta, fue un golpe devastador para ella. Cuando Brynner se enfrentó a la realidad de su enfermedad, recurrió al budismo como método para buscar consuelo y comprensión a través de la conciencia de que su muerte era inminente. Mientras asimilaba esta comprensión recién adquirida,
se concentró en la afirmación del gitano de que tu futuro se acorta. El 10 de octubre de 1985, Jules Briner, que entonces tenía 65 años, falleció tras una valiente batalla contra el cáncer. Tras un largo y valiente esfuerzo, finalmente había vencido. El hecho de que fuera capaz de ejecutar con eficacia un regreso triunfal a Broadway poco tiempo antes de fallecer es asombroso, ya que demuestra su inquebrantable devoción a su profesión. Los anuncios póstumos que Briner creó para la Sociedad Americana contra el Cáncer y que se emitieron tras su muerte son uno de los ejemplos más conmovedores de su legado. Los anuncios de Briner se emitieron después de su muerte. Las palabras que Briner transmitió desde el más allá fueron una dura advertencia contra el tabaco. Comentó: «Ahora que me he ido, os digo que no fuméis. Hagáis lo que hagáis, abstente de fumar». Dado que se le atribuye el mérito de haber inspirado a miles de personas a dejar de fumar, se reconoció que este honesto llamamiento tuvo una repercusión considerable. Briner, conocido por su personalidad reservada, proporcionó una serie de posibles versiones que definían lo que debía grabarse en su lápida. Se hizo a la manera característica de Briner. La frase «He llegado, y aquí yace un hombre que adoraba a los niños de todas las variedades» fue una de las posibilidades que se barajaron para el epitafio. Las otras opciones incluían otras frases. Sin embargo, en un giro de ironía, uno de los requisitos de su contrato que no se cumplió fue la inscripción que se pretendía colocar en su lápida. Esta fue otra de sus peticiones no satisfechas. Por el momento, sus restos óseos están enterrados en un cementerio situado en la región francesa del Loira. En la lápida solo están grabados su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte, lo que subraya el misterio que mantuvo Jules Briner incluso en sus últimos momentos. Las únicas palabras que están escritas en el monumento son su nombre y ellas, me. ¿Qué opina de estas revelaciones del hijo de Jules Briner? ¿Cambia su perspectiva sobre el hombre detrás de los papeles? Háganoslo saber en los comentarios a continuación. Y no olvide darle a me gusta y suscribirse para recibir más historias sobre la vida de leyendas de Hollywood. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.